Y a continuar nuestra enseñanza, la semana pasada iniciamos o comenzamos esta enseñanza titulada Entendiendo la Salvación Bíblica. Bueno, ahí le volví a dar un bosquejo nuevo, dando un repaso. La pregunta que hicimos para iniciar la enseñanza es: ¿qué significa ser salvo? Ser salvo significa ser librado de la pena, del pecado, librado del infierno. El ser salvo, en otras palabras, entonces quiere decir que yo ya no voy al infierno, sino que ahora voy hacia el cielo. Y ahora significa que tengo una seguridad, una certeza de mi salvación. Así que en primer lugar vimos la semana pasada verdades que definen nuestra salvación, enseñanza. Vamos a ver entonces en segundo lugar, si me hace favor de escribir ahí, términos que describen nuestra salvación. Términos que describen nuestra salvación. La salvación no debe ser un concepto confundido. Dios nos ha dado varios términos en su palabra para que entendamos plenamente su salvación. Hay gente que a veces dice nada más por creer y piensan que es así, que el Señor no tiene una explicación de eso. A veces la gente hace preguntas que son válidas, pero ¿qué tal si yo peco? ¿Qué tal si yo resbalo? Son preguntas válidas que se hacen, pero Dios no nos deja en la oscuridad. O sea, es muy sencilla la salvación, así como Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero mire, es más profundo también que eso. Esa es la bendición de la salvación que Dios ofrece, que es profunda, pero a la vez es sencilla. Y hoy vamos a profundizar un poquito en algunos términos aquí en esta enseñanza. Escriba letra A, por favor: sustitución. Este término nos habla de la salvación, o sea que el Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahí le dice ahí en 1 de Pedro 3:18, dice de esta manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Note esta frase: el justo, ¿por quién? Por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es una tremenda verdad y enseñanza en la Biblia que Cristo tomó el lugar del pecador. Cristo tomó el lugar del culpable. Cristo es el justo y Él murió por el injusto. Esa es una tremenda verdad. Esto nos debe, verdad, conmover nuestro corazón, sabiendo que nuestro Señor se entregó sabiendo que nosotros pues somos pecadores, aún siendo pecadores, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice así la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice ahí? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note que el Señor, Él no conoció pecado, Él no era un pecador, Él nunca pecó. Dice la Biblia que nunca se halló engaño en su boca, no lo podían acusar del pecado, no le pueden redarguir. Jesucristo mismo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Y todo el mundo simplemente callaba, porque sabían, no había una falta que podían encontrar en Él. Cuando Cristo fue llevado a la cruz, Herodes dijo: no hay delito. Pilato dijo: no hay delito. La gente decía: este es inocente. Judas aún se suicidó porque dijo: entregué sangre inocente. Jesucristo es el justo, el perfecto. Y esa es la enseñanza bíblica, que Cristo tomó el lugar del pecador. En 1 de Timoteo 2:6 dice así la Biblia: el cual se dio a sí mismo, ¿en qué dice ahí? En rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Esta palabra aquí, rescate, significa que Él se entregó como la paga para la liberación de otro. Entonces es una tremenda enseñanza en la Biblia. Nadie puede entregarse por otro. No hay un hombre que pueda darse en rescate por otra persona. Aunque yo ame a mi esposa o a mis hijas con toda mi alma y toda mi vida, yo no puedo entregarme por ellas. Yo no soy digno delante de Dios. Dios necesita un cordero sin mancha, y Cristo es el cordero de Dios sin mancha, perfecto, que quita el pecado del mundo. Así que la salvación es así. La salvación es: yo creo en aquel que se dio un rescate por mí. Yo creo en Jesucristo porque Él tomó el lugar del pecador. Qué tremenda verdad es la sustitución. En segundo lugar, escribe ahí reconciliación o la reconciliación. Reconciliar quiere decir restablecer una relación cercana entre dos personas. Hay muchos países que van a guerra y de pronto hacen tratados de paz y después se hacen aliados o amigos. Nosotros, Estados Unidos es parte de una asociación. ¿Cómo se llama la asociación?
OTAN, y esa es una asociación de varias naciones y varios países que tiene una alianza en caso de que es atacado por uno, entonces todos vienen a defenderse. Y eso surgió por la Segunda Guerra Mundial y después viene lo que es la Guerra Fría, donde Rusia y China y todo lo que era la Unión Soviética amenazaba al mundo. Entonces, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial es que un país, bueno, Alemania empezó a atacar a varios países y nadie hacía nada. Invadían a un país y bueno, ok, está bien, ya invadiste uno. Invadían el segundo, el tercero, y fue hasta que en verdad invadieron lo que era Polonia, donde entonces el mundo despertó, diciendo los alemanes están en serio, quieren conquistar al mundo, conquistaron Francia, Bélgica, y ahora estaban intentando conquistar Inglaterra, y estaban tratando de conquistar las Filipinas, y ahora iban hacia Rusia, y Estados Unidos entonces se encontraba una situación donde le entramos o no le entramos. Y Japón atacó a Estados Unidos. Si usted ve la historia de diciembre de 1941, me imagino que es, atacó lo que era Pearl Harbor, allá en Hawái, una estación de soldados, donde murieron cientos y cientos, quizás miles. Y ahí fue donde Estados Unidos tuvo que entrar a la guerra y se formó una alianza, Estados Unidos, Inglaterra y, ¿cuál es el otro país? ¿No saben su historia? Italia. No, Italia no es un país, ¿no? Pues Italia era los malos, brother. ¿Qué? Italia, Alemania y Japón eran los malos. Pero miren, se juntaron estos tres y tuvieron que combatir Rusia, y tuvieron que combatir y ayudar a Rusia. Y ahora después de que termina esta guerra, Estados Unidos hace un tratado de paz con Japón. Entonces ahora Estados Unidos se convirtió de enemigo a amigo. Una reconciliación. Ya hay una relación amistosa, una relación donde se ayudan mutuamente económicamente. Y bueno, ese es un ejemplo simplemente de lo que significa la reconciliación. Eran enemigos y ahora son amigos. Hay una amistad ahí. Dice Romanos 5 de esta manera, del 8 hacia el 12. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa dice ahí? La reconciliación. Entonces, cuando uno cree en Jesucristo, hay una reconciliación entre los seres humanos y Dios. Y esta enseñanza de la reconciliación aparece en otros libros también. El apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2, lo menciona en 2 Corintios capítulo 5 también, lo que es la reconciliación. La reconciliación es que ahora estoy en paz con Dios. La ira de Dios estaba sobre mí, pero ahora cuando creo en Jesucristo, ahora tengo paz con Dios, una reconciliación. Ya no soy enemigo de Dios. El pecador es enemigo de Dios y Dios lo considera su enemigo. Y lo que uno tiene que hacer es creer en Jesucristo y por Jesucristo somos acercados al Padre. Quiero que me comprenda este ejemplo. Jorge, ¿puedes venir aquí, por favor? Tú que eres alto, sí, puedes tomar un paso alto aquí, ¿verdad? Bueno, ¿pueden cambiarme el ángulo, hermano Hilario, por favor? Y otro hermano alto también. Aquí tenemos a dos hermanos altos. Supongamos que esos dos muchachos se pelearon, salieron mal y yo no sé, ¿verdad?, quién ganaría una lucha greco-romana entre estos dos. ¿Okay? Pero aquí vemos a dos varones que en esta ilustración salieron mal, no se quieren ver. Entonces, siempre que ellos están en el mismo lugar, se ignoran o hablan o se insultan y pues quieren entrar al octagón para darse unas trompadas unos a los otros. Pero eso no está bien. Entonces, tiene que haber una reconciliación. Y yo voy y le digo a él, hermano, tienes que arreglarte con él. Yo soy el mediador entre los dos. Y él dice, no, ¿cómo voy a arreglar con él? No sabes lo que me hizo. No sabes lo que le quiero hacer. Entonces yo voy con él y le digo, hermano, hay que arreglar cuentas. Dice que le debes. ¿Qué te ríes, hermano? Entonces ya le empiezo a decir, mira, le digo, si él te debe, tienes que aceptar, que pues a veces no se puede. ¿Qué es lo que quiere el Señor que tú hagas? Que lo perdones. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? Que le pagues. Dice la Biblia, el impío pide prestado y no paga.
Entonces quizás habla con él y le sabes que ahorita no tengo, te lo voy a pagar poco a poco. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y uno mira y hable con él. Y bueno, dice que él está dispuesto a restablecer la relación. ¿Qué te parece? Vénganse pues. Ya vienen. ¿Y bien? Paz. Un tratado de paz y todo. Un abrazo. ¿No hay abrazos aquí? Pues, no va a ser reír. Ahora, en el caso de Dios, ¿quién es el que estaba mal? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a poner que Él es el Padre y Él es el pecador. El pecador es el que está mal con Dios. Y Jesucristo fue enviado para reconciliar al pecador con Dios. Pero obviamente Jesús ya no está aquí. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Su presencia está aquí. Y ahí nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ahora yo voy en el nombre del Padre y yo ruego, como que si ruego de parte de Dios, que se reconcilie con Dios. Y le digo, caballero, usted tiene que reconocer a Cristo como su Salvador. No hay otro medio para ser salvo. Y yo estoy tratando de ayudarle a él a que él entienda esta verdad para que pueda reconciliarse con el Padre. Se nos llama embajadores. Sí, recuerde, ese es el embajador. Todo va enlazado con la ilustración que le estoy dando. El embajador está para tratar de hacer la paz o comunicarse con otros gobiernos. Y nosotros somos los embajadores de Dios. Y estamos enviados para hacer la paz con Dios. Cuando él ya cree en Jesucristo, entonces ya lo podemos acercar al Padre y hay una nueva relación. Lo recibe el Padre en sus brazos, ¿no? Muy bien, tomen asiento, hermanos. Y hasta tiembla cuando se va. Eso es lo que es la reconciliación. ¡Qué bendición! La salvación y el término la enseñanza de la reconciliación. Escriba enseguida, propiciación. La propiciación. Escuche esto, la propiciación quiere decir que Cristo satisfizo las demandas del Dios Santo por medio de su sacrificio en la cruz. Esta es una gran verdad. Primera de Juan 2, versículo 2, dice así la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que ese es el aspecto que a veces dicen, nada más por creer y es todo lo que tengo que hacer. Es que escuche esto. Usted y yo no podemos satisfacer las santas demandas de Dios. Nadie, ni un ser humano. Porque la demanda de Dios es perfección. Es lo que mucha gente no comprende. Dios demanda que usted sea perfecto. ¿Cómo? Dice la Iglesia, si ofendemos en un punto de la ley, nos hacemos culpables de todos los puntos de la ley. O sea, dice Pablo, hasta explica, bueno, quizás no has matado, pero eres adúltero. Bueno, entonces ya en adulterio ya también mataste. Y usted puede ya poner todos los mandamientos de Dios ahí. Dice, si usted pecó en un punto, usted ya falló, usted ya perdió, usted ya falló la marca. El Señor dice, la marca es perfección. Y aquel día, yo no sé cuándo fue, cuando usted estuvo consciente de su pecado y usted pecó por primera vez, desde ahí ya falló. Yo puedo decir, yo tenía, no sé, unos 4 años, yo ya sabía lo que era el mal. 4 o 5 años. Yo tenía ya el concepto de lo que era la desobediencia, de ocultarme, de esconder, de decir mentiras, de molestar. A esa edad, mi mamá y papá me miraban, eso está tremendo, decían, yo los escuchaba. Una vez mi papá me enseñó a dibujar, yo fui y me agarré un billete, y yo lo corté del mismo tamaño y dibujé el billete y le dije, papá, ya no tienes que trabajar, yo te puedo dibujar el dinero. Mi papá abrió sus ojos, miró a mi mamá y este es un malvado, ¿verdad? Desde una edad temprana, le puedo ser yo muy sincero, yo tuve una conciencia de lo que era el bien y el mal. Y desde ese punto, entonces, yo fallé el marco. Desde ese punto yo fui culpable de toda la ley. Pero gracias a Dios, que yo no tengo que cumplir toda la ley. Jesucristo la cumplió. Él cumplió con todas las demandas de Dios. Y cuando Jesucristo hace eso, hay 2 cosas que suceden. Apacigua la ira de Dios. Porque recuerde, Dios está airado contra el pecador todos los días. Comprendamos esta verdad, que el Señor está enojado, está airado. La ira de Dios está sobre todo aquel que no ha recibido en Cristo, sobre todo pecador. Pero es por Jesús que se apacigua la ira de Dios. No solamente Él puede satisfacer esas demandas santas, sino que ahora Él cumple con todo lo que Dios le pide y Dios está satisfecho. Y cuando Dios está satisfecho, en el momento que Él dice, yo acepto esta ofrenda, yo acepto este sacrificio,
Entonces ahora él ya no más no tiene la ira sobre el pecador, se convierte en un hijo de Dios. Eso se llama la propiciación. Todas estas enseñanzas las hemos ya dado de una forma más extensa. Usted puede ir y ver nuestros estudios ahí y aparece una sección de la salvación, pero la propiciación es una tremenda verdad. Enseguida escriba remisión. Remisión. La remisión quiere decir que Cristo nos libró de nuestros pecados por medio de su sangre. O sea que denota despedir o descartar nuestros pecados, o sea que los hizo a un lado. En Mateo 26:28 dice así la palabra de Dios, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La remisión es lo que libera a uno de la culpa. Y es por su sangre que somos redimidos. El Señor nos libra y nos declara inocentes por su sangre. Dice la Biblia que no es por la sangre de los machos cabrillos. En el Antiguo Testamento había símbolos y sombras del Nuevo Testamento. Hay dos pactos en la Biblia, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era un pacto de la ley. Pero Dios sabía que iba a fallar, el hombre no puede cumplir el pacto de la ley, pero aún así en el Antiguo Testamento la gente se salvaba al poner la fe en las cosas que representaba Jesucristo. Desde el principio se les dejó saber que iba a venir una simiente y en esa simiente iban a ser benditas todas las naciones y sabemos que es Jesucristo. Después se nos enseña que hicieron sacrificios y todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Hebreos se nos dice que todas estas cosas son sombras de lo porvenir. Por eso ahora Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Dice la Biblia que Cristo es nuestro sacerdote, el sumo sacerdote. Por eso nos dice que la sangre de Cristo era representada por los machos cabrillos, pero es la sangre de Cristo, la salvación está en que Cristo puede redimirnos y remitir nuestros pecados. La remisión es que se descartan entonces los pecados. Letra E, escriba ahí regeneración. Regeneración. Ahora escuche, hay un énfasis que mucha gente da a la regeneración, que más de lo que la Biblia da. La palabra regeneración aparece una sola vez en la Biblia y aparece una sola vez en cuanto a la salvación. Está en Tito 3:5. La regeneración es un nacer de nuevo para ser parte de la familia de Dios. Esto es pasar de muerte a vida. Y quiero recalcar esto, hay muchas enseñanzas que dicen que una persona primeramente regenerada y después cree. Pero eso no es el orden en la Biblia. El orden es creer y después regenerar. Hay muchos ejemplos de eso. Y hay muchas personas que tuercen la Biblia. Les digo, nosotros somos una iglesia bíblica, fundamental. No somos una iglesia reformada. No creemos en el aspecto que primero es una regeneración y después viene la fe. No se ve eso en la Biblia. Cornelio es un ejemplo de una persona así. Cornelio no había creído en Jesucristo. Él tuvo que escuchar el Evangelio y cuando él creyó, el Espíritu Santo vino sobre él. Porque la enseñanza falsa de la regeneración es que el Espíritu viene primero y después eres salvo, pero no funciona así. Uno primeramente tiene que oír, después tiene que creer y después recibe al Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de, ¿qué dice ahí? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora le voy a explicar lo que es la regeneración bíblica. Es un nuevo nacimiento. Cuando una persona cree en Jesucristo, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora mire lo que sucede, después de creer en Jesucristo, uno se convierte en hijo de Dios, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. O sea, por creer en Jesús, la voluntad es que ahora eres regenerado. Crees, recibes y por voluntad de Dios regeneras o vuelves a nacer. Y Juan 3:3 dice, de cierto, digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice que el que no naciere de nuevo no será salvo. Dice, no verá el reino de Dios. Es muy distinto. Tengo que señalar la distinción porque es una enseñanza ahora muy común. En 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el nuevo nacimiento significa esto. Significa que ahora tengo una simiente nueva dentro de mí. Esa simiente no peca. O sea que cuando Ringo creyó en Jesucristo, a los 8 años, el Señor puso
un nuevo ser dentro de él. Vamos a llamarle el nuevo Ringo. Pero a los 8 años todavía existía el viejo Ringo, que estaba viciado, tantos vicios que tenía el viejo Ringo de 8 años. Ahora mire, ese viejo Ringo se puede alimentar todavía. Ya estando aquí en la tierra 30 años después de haber creído en Jesucristo, mi carne puede fortalecerse. Mi carne tiene pecado, el pecado mora en mí, el mal está en mi cuerpo. Pero Ringo, el nuevo Ringo, él no peca, él no puede pecar. Hay pasajes en Romanos capítulo 7 y en libros de Primera de Juan que nos explican exactamente eso. Que ahora en Cristo Jesús, nuestro nuevo ser no es tentado no peca. Un día estaremos librados de este cuerpo y estaremos en la presencia de Dios ya libre de toda tentación y de todo pecado. Mientras estamos aquí en la tierra, entonces hay una lucha constante entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Vengan, el espíritu y la carne otra vez. Vamos a ver aquí otra vez. Ustedes dos aquí, el espíritu y la carne. ¿Cuál de ellos parece más la carne? Vamos a ver. Sí. Vamos a suponer que tú eres la carne, ¿ok? Y él es el espíritu. Creo que este ejemplo no me va a quedar bien aquí, porque los dos están grandotes, ¿ok? Yo tengo un flaquito ahorita aquí. Oh, ya estamos sentados. Ven para acá, tú, hermanito. Tú. No. Santiago ahí. Siéntate un ratito ahí, hermano. Él es la carne, vamos a poner, ¿ok? Y él es el espíritu. Ahora, eso es algo muy práctico. Lo que tenemos que aprender es esto. Si usted llegó al Señor, supongamos a los 30 años, usted es un recién nacido en Cristo. La gente, usted sabe, cuando usted creyó en Jesucristo, usted no se convirtió en un super cristiano de un día a la mañana. Usted sabe eso. Y algunos dicen, pastor, ya llevo 20 años y sigo igual. Exactamente. No es fácil, es algo difícil. Pero el recién nacido, él se le tiene que discipular, se le tiene que enseñar. Porque él, aunque ya tiene un nuevo ser, es una nueva criatura. La Biblia nos compara a recién nacidos bebés en Cristo. Y hay un progreso en la Biblia, nos habla de ser como un niño. Va como que dice de un recién nacido a un niño. Y los niños aún son carnales. Pablo decía, yo les hablo a ustedes como a niños porque son carnales. A un niño se le habla como niño. Hey, siéntate, párale. Y no, y siempre no, Se le tiene que enseñar y se le tiene que hablar. No entiende muchas palabras. Yo no puedo sentar a mi niña de 2 años y decirle, mire, cuando vamos allá afuera tienes que tener mucho cuidado porque los autos pasan y un auto puede atropellarte, puede destrozar completamente tu cuerpito. No entiende eso. Se le tiene que hablar, se le tiene que dar algunas enseñanzas como una niña de 2 años. Entonces, conforme él va creciendo y fortaleciéndose, él va a batallar siempre con la carne. Él quiere ir a la iglesia, pero ¿qué dice la carne? Quédate aquí. Así nada más, así tranquilo habla la carne. Quédate dormido. No, hace mucho frío. El calentón no lo han prendido en la iglesia. No, aquí estás bien, mira. Va a haber el clásico del béisbol, el mundial béisbol. No, mira, quédate. Y la carne le dice eso. Y él dice, pero yo tengo que leer la Biblia. ¿Usted sí como me comprende esa lucha que hay dentro de nosotros? Yo quiero hacer el bien. Pablo dice, yo quiero hacer el bien y lo que quiero, eso no hago. Lo que no quiero, eso hago. Entonces, el nuevo nacimiento nos da esa explicación porque algunos piensan, bueno, es que yo no soy como fulano. Es que yo no soy como aquel pastor súper cristiano y aquel varón de Dios, tremendo siervo de Dios. Yo no soy como él. Quizás es porque no soy salvo. Empieza a entrar unas dudas en su mente. La pregunta es, ¿usted cree en Jesucristo? Entonces usted es salvo. Entonces, ¿por qué no cambio? Porque vos sois carnal. Eso es la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que caminar en el Espíritu. Tiene que alimentarse de la leche espiritual. Tiene que comer el pan diario. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene que poner a disciplinarse. Pero pastor, es difícil la disciplina. Claro, por eso necesita alguien que le ayude a disciplinarse. Y ahí es donde entra el discipulado bíblico, donde usted tiene que esforzarse de perdida venir a la iglesia. Y aquí le podemos enseñar y que alguien le ayude, ríndale cuentas a una persona. Y aquella persona le va a motivar y animar y a fortalecer y orar por usted para que usted camine con Dios. Por eso necesitamos la iglesia local.
Y aquí viene entonces él, y él está batallando con su pecado, y aquí viene el amigo, hermano, ora a Dios, hermano, ¿ya leíste la Biblia? Y que no. No leíste la Biblia, ¿ves? ¿Cómo pues vas a crecer? ¿Ya oraste? No, faltaste a la iglesia 3 semanas seguido. ¿Qué pasó, hermano? ¿Quieres que Dios te fortalezca? Tienes que ser fiel a la casa de Dios. Ponte a orar, vamos a orar. Señor, bendice a este joven carnal. Señor, dale de tu Espíritu Santo. Lee la Biblia, hijo, lee la Biblia y empieza a crecer y a crecer y a crecer y de pronto ya es un cristiano fuerte, grande. Pero como ha alimentado tanto el espíritu, la carne, ¿estás por ahí, hermano? Ya, salte de aquí. Ahora la carne ya es una carnita. Ya no le dio de comer. Algunos de nosotros no comemos hasta las 11, andamos, ay, mi cabeza, ay, mi estómago, bueno, se empiezan a quejar. Bueno, mire, usted tiene que castigar a la carne, no le dé lo que la carne quiera, ponga su cuerpo en sujeción, no lo alimente con tanta televisión y tanta película y tanto pasatiempo que tiene. Usted pase tiempo en las escrituras y la carne, mira, ya está débil. La carne no quiere ir a la iglesia, pero llévate la carne a la iglesia, hermano, llévate, cárgatelo, bro, cárgatelo, llévatelo, mira. Pues, ¿quién manda, la carne o el espíritu? La regeneración permite hacer eso. La Biblia dice que uno en la carne no podemos agradar a Dios, es solamente en el espíritu que podemos agradar a Dios. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Esa es la tremenda verdad de la regeneración. Escriba enseguida, letra F, redención. La redención es librar a una persona que está en esclavitud al pagar un precio de rescate. En Romanos 6 se nos llama esclavos del pecado, en 2 Timoteo 2 se nos llama esclavos del diablo. Y el precio de nuestro rescate es la sangre de Cristo. Mire lo que dice por favor Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo mismo nos ha librado de la maldición. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. Yo me fascino a veces cuando hablo con personas y hablamos con mucha gente cada semana al salir a predicar. Y la gente está, la enseñanza es muy simple. Pórtate bien para ir al cielo. Pero ¿dónde queda la redención? ¿Dónde queda la propiciación? ¿Dónde queda la regeneración? ¿Dónde queda entonces lo que Cristo hizo por nosotros? En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, ¿qué cosa? El perdón de pecados. La pregunta siempre hago es, ¿cómo es que Dios perdona los pecados? Bueno, le pido perdón. Bueno, según la Biblia no es así. Dice algunos, si me arrepiento, ¿qué significa por arrepentirse? La palabra arrepentimiento aparece muchas veces en las Escrituras, pero no es como mucha gente lo piensa. Es una definición muy sencilla, es cambiar de parecer. Es cambiar de parecer solamente, no es ni cambiar de dirección, no es ni siquiera cambiar de conducta. Mucha gente tiene esa idea, porque la idea que tienen es, ya estoy arrepentido y viene mucha emoción negativa sobre ellos, como un lamento. Pero escuche usted, vea el libro de Hechos, toda la gente que creía en Cristo se gozaba. No había nadie lamentándose. No había nadie triste, siempre todos estaban contentos de haber comprendido y entendido la verdad de Dios. Los únicos que se lamentaron era porque mataron a Jesús. Eran los judíos. Y eso Pedro les recalcaba, vosotros matasteis al Rey de Gloria. Y ellos eran los que tenían un remordimiento por haber matado a Jesucristo. Pero no se lamentaron por su pecado. Le digo esto porque la redención es el perdón de pecados. Cristo nos redime por la fe. Cuando usted cree en Jesucristo, hay una redención que Él nos libera entonces de la culpa porque Él pagó por el pecado y somos justificados, declarados justos. En un momento veremos esa palabra, letra G, escriba ahí, imputación. Imputación. La imputación quiere decir atribuir una cosa a una persona. En nuestro caso, Dios nos imputa o nos atribuye su justicia sin las obras. Note Romanos 4, versículos 6 al 8. ¿Sí lo tienen ahí? Vamos a Romanos en la Biblia, por favor, capítulo 4. Dice así la Biblia, Romanos 4, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no te atribuye justicia sin
sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí, mire, vemos la salvación en 3 tiempos, cuyas iniquidades son perdonadas en el tiempo pasado, cuyos pecados son cubiertos en el tiempo presente, y después a quien Jehová o el Señor no inculpa de pecado en el tiempo futuro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque Dios atribuye su justicia. Se llama la imputación. Él nos da su propia justicia. Y esto va a la mano con lo que es la justificación. Escriba ahí justificación. O sea que Él atribuye y nos da su propia justicia. No es la justicia de uno mismo. Yo no quiero que el Señor me juzgue en mi propia justicia. Pablo lo explica de esta manera en Filipenses, lo veremos en un momento. Pero la justificación es la declaración legal de parte de Dios que el pecador es justo e inocente. Dios declara justos por la fe en Cristo. Dice ahí Romanos 5:1. Justificados pues, ¿cómo? Por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note entonces, muchos de esos términos van de la mano, se conectan unos con otros. La paz es la reconciliación, pero es por la justificación que podemos reconciliarnos con Dios. Él nos declara justos. ¿Habrá alguien aquí que sea justo? Justificados. ¿Por mis hechos? No, sino porque Él me atribuyó su justicia. Note que es mucho más que lo que a veces hablamos de la sencillez de la salvación. Sí, es solamente por creer. Pero detrás de todo eso hay una gran gama de enseñanzas, doctrinas de la salvación. Un niño puede entender la salvación, creer en Jesucristo. Pero si usted quiere ir a profundizar, esta palabra, este término, la justificación, para mí fue lo que a mí más fortaleció mi fe. A los 18 años, más que nada, aprendí esto. Y esto me da mucha pena, porque yo no escuchaba esta enseñanza creciendo. Y usted lo ha escuchado muchas veces aquí. El Señor nos declara justos. ¿Somos justos? No. Soy pecador. Ahí la Biblia dice que el Señor nos cubrió con su manto de justicia. O sea que nosotros podemos ser representados como un ser pecador y nuestra vida está manchada de pecados por todas partes. Todos los pecados que he hecho se representan en todas mis manchas. Y el Señor dice, aunque te laves con jabón y lejía, tu mancha permanece, tu pecado permanece. Pero el Señor viene con un manto de justicia y Él me cubre con su manto de justicia. O sea, me da su propia justicia. Y ahora cuando el Padre me ve, no ve las manchas, no ve el pecado, ve la justicia de Cristo. Esta es la enseñanza de la justificación. Vaya a Romanos 3:20, por favor. Dice así la Biblia, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él. Ninguna persona, por portarse bien, puede llegar a ser justo o inocente delante de Dios. Es por eso que les quiero recalcar esto. Si usted está diciendo, voy a portarme bien, este pasaje dice, ningún ser humano se va a justificar delante de Dios por sus obras. ¿Qué son las obras? Hay quienes me han dicho que las obras son diferentes que los mandamientos. ¿Pero qué es el pecado? Infracción de la ley, los mandamientos. Todos los mandamientos son obras. Todo lo que Dios nos manda hacer un mandamiento es una obra. ¿Se nos ha mandado ir a la iglesia? Es un mandamiento, es una obra. Se nos ha mandado a leer la Biblia, a escudriñarla, orar. Se nos ha mandado a no decir mentira, a no robar, a amar a su esposa. Es mandamiento, varón. A respetar a su esposo, hermanita, ese es un mandamiento. Todo eso son obras. Y cada vez que nosotros no cumplimos con esas obras, se llama infracción de la ley, por lo tanto es pecado. Y el Señor entonces dice que ningún ser humano puede justificarse por sus obras, ni uno, ni una sola persona. Versículo 21 dice así la Biblia. Perdón, leamos la siguiente parte del 20. Dice, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. O sea, la ley se nos dio para darnos cuenta de lo que es el pecado.
La ley no se nos dio para cumplirla porque no la podemos cumplir. Dios sabe y Dios quiere que usted no dependa de sus obras. Y escuche, cuando no había ni siquiera una ley, ahí va Caín y él presenta las obras que él puede darle a Dios y Dios rechazó esa ofrenda. Entonces Dios tuvo que darles entonces una ley con reglas y leyes específicas para que la gente se diera cuenta que no puede cumplir. Pero aún así la gente dice, lo voy a tratar. Lo que importa es tus intenciones. Pero no, Dios dice o haz o no haz. Pero no podemos hacer, no podemos cumplir. Ningún ser humano puede cumplir. La ley se nos dio para que tengamos el conocimiento del pecado. Versículo 21 dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta frase justicia de Dios no es el juicio de Dios, es la justificación, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio, note, de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, declarados inocentes, como dice ahí, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No quiero saltar sin explicar. Note lo que está diciendo ahí, que es por medio de la fe en Jesucristo que recibimos la justificación gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? ¿A quién le gustan las cosas gratis? Hay cosas gratis, vamos a regalar esto, y ahí va la gente, se apunta, ¿verdad? Me acuerdo que abrieron una tienda, la 99, en Arnhem, esto, una tienda nueva, iban a dar 9 televisiones gratis. Había una línea larga, porque nos gusta lo que es gratis. Le ha tocado ahí que le dicen, ¿quieres un teléfono gratis? Compras uno y viene el otro gratis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es aquí el gancho o qué? No, es gratis. ¿En serio? ¿Y usted está desconfiado? ¿En serio? No. Tiene que haber, nada en este mundo es gratis, ¿verdad? O cuando va a Costco, le dicen, aquí están unos ejemplos gratis. Pero no todos. Gratis. Dice la Biblia que somos justificados gratuitamente. Oye, Dios, ¿es gratis, Dios? ¿Pero qué? Nada es gratis aquí en este mundo, Dios. No, dice Dios, es gratis. No. ¿Qué me va a costar? Es gratuito. No te cuesta nada. No, ese ya me lo he escuchado, ese ya me agarraron. ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer? Es gratis, es gratuita, la salvación es gratis. Así la gente dice, ustedes tienen una salvación barata, muy barata salvación. Nada más por creer, le digo, te equivocas, no es barata, es gratis. Es mucho mejor que barata. El Señor pagó por nuestra salvación. Por medio de la fe recibimos una salvación gratuita. El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo, para que reconozcamos, yo no soy justo, yo no soy bueno, yo no soy digno. Él es justo, Él es digno, Él es bueno, dice el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Yo me salvo, soy bueno, voy a la iglesia, no le hago daño a nadie. Recuerda de aquel hombre, el fariseo, andaba hasta jactándose, no soy como este publicano, doy de mis ofrendas, soy bueno, no soy adúltero. Dice la Biblia, ese hombre se fue en sus pecados, pero el hombre que andaba reconociendo la necesidad de Salvador, él se fue justificado, dice la Biblia. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Sin qué? Sin las obras de la ley. Es salvo sin las obras de la ley. ¡Qué maravilla, qué bendición! No tengo yo la presión ni tengo la preocupación de que tengo que hacer ciertas obras, tengo que cumplir, porque si no cumplo, entonces yo no puedo ser salvo. Somos salvos, justificados sin las obras de la ley. ¿Alguien dice amén a eso? ¿No está contento por eso? La gente dice, yo quisiera ser, le digo, si usted muere el día de hoy, quisiera usted ir al cielo, que Dios le dé una promesa, sería maravilloso, sería bonito. Sería un sueño realizado, pero no es nada más que un sueño, es una realidad. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez me fascino tanto que a veces le explicamos a las personas estos pasajes. La verdad es que la mayoría de la gente no ha leído la Biblia, no leen la Biblia. Yo le digo a usted, no crea lo que yo digo. Es más, lo que yo estoy diciendo, no lo tome como evangelio. Usted vaya y lea la Biblia. Si le he mostrado con las Escrituras, créalo. Y vaya y lea Filipenses, vaya y lea Efesios, vaya y lea Gálatas, Romanos. Qué tremenda exposición de la salvación por fe. Libro de Romanos. Ya les he dicho esto muchas veces. Tenía un tío que era hasta pastor de una iglesia. Y él y su esposa eran copastores. Y les gustaba molestarnos. Ustedes creen que nada más por creer, ¿verdad? Cuando mis papás no estaban, nos empezaban a molestar. Y un día le pregunté a aquel tío, ¿usted ha leído Romanos? Porque Romanos es tremendo. Ya había pastoreado por años y era cristiano por no sé cuántas décadas. Me dice, todavía no llego ahí, hijo. Qué tristeza es que a veces la gente que enseña una salvación por obras no sabe cómo explicas Gálatas 2. Bueno, es que ni siquiera nunca lo han leído. Hay pasajes difíciles de interpretar, yo los he leído y los hemos enseñado aquí. Por ejemplo, en Santiago 2 hay una sección ahí muy difícil de comprender para mucha gente. Hay otros en Hebreos 6, hay otros pasajes en Mateo 24, pero no huimos de la Biblia, sino que la explicamos. Y aquí se nos enseña que claramente la justificación viene por la fe en Jesucristo. Pablo dijo en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él. O sea, yo quiero que cuando yo esté en la presencia de Dios, sea yo visto en Jesucristo, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está diciendo Pablo, cuando yo esté delante de Dios, yo no quiero que el Señor me vea mi propia justicia. Y Pablo era un gran hombre. Él acaba de dar una lista de lo que él hacía, de lo que él era, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él cumplía con todo eso, aventajaba a sus contemporáneos. Pero él mismo dijo, a pesar de que yo era tan religioso y quizás tenía muy altas normas, mi propia justicia no me puede salvar. Si el apóstol Pablo dijo eso, ¿quién seré yo para creer y decir que yo voy a ser salvo por mi propia justicia? No, Señor, mismo Pablo reconoció que era por la fe en Cristo, la justicia de Dios que viene por la fe. Estamos mirando verdades, entendiendo la salvación bíblica. Vimos verdades que definen nuestra salvación. Número 2, términos que describen nuestra salvación. Y número 3, tiempos que desarrollan nuestra salvación. Tiempos que desarrollan nuestra salvación. Veamos en primer lugar, escribe ahí, la salvación en el tiempo pasado. La salvación en el tiempo pasado. O sea, ya es un hecho. Pablo dice, soy salvo. Uno puede decir, yo soy salvo, he sido salvo en el tiempo de la línea a la tierra. En Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reine para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que la gracia está ahora en nosotros, somos salvos por gracia. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. O sea que el Señor ya hizo su parte, Él se entregó una vez para siempre. Entonces, esa es una pregunta muy lógica que se debe hacer. Si el Señor pagó por mis pecados esa vez y yo pierdo mi salvación, ¿debe morir Jesucristo otra vez? ¿Debe entregarse otra vez? No, es una vez para siempre. Y la salvación es igual, una vez para siempre. Letra B, escribí la salvación en tiempo presente. En Romanos 6, versículo 2, si vaya a su Biblia, por favor, hay unos pasajes ahí que quiero leer rápidamente. ¿Qué está sucediendo, pastor? Bueno, la Biblia nos enseña que en el tiempo presente aún estamos siendo santificados. Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 12 enseguida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces hay un aspecto de nuestra salvación donde Dios nos está santificando, nos está purificando.
nos está mejorando. Eso es lo que la Biblia enseña, que es la santificación. O sea que ahorita en el presente, aunque se está aquí en la tierra, en verdad la salvación no se ha desarrollado en nosotros. Le voy a explicar por qué o cómo. En la mente de Dios ya. Pero mientras usted está aquí en la tierra, ¿está allá en el cielo? No. ¿Ha sido librado de la pena del pecado? Sí. ¿Ya no está bajo condenación? Pero está gozando de la presencia de Dios. Entonces, aún todavía la Biblia explica que nuestra salvación no se ha cumplido, no se ha llegado a cumplir plenamente. Por eso escriba letra C, por favor, la salvación en tiempo futuro. En 1 Corintios 15 nos enseña claramente lo que llama la Biblia la glorificación. Le voy a leer los versículos. Versículo 14 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Un día tendremos la imagen celestial, o sea, un cuerpo celestial. El versículo 53 de 1 Corintios 15 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida está la muerte en victoria. Un día lo terrenal se va a convertir en algo espiritual. Lo que es lo mortal se va a convertir en inmortalidad. Mira Pedro 1:9 en su bosquejo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. O sea que la fe tiene un fin y se trata de la salvación. Todavía no hemos disfrutado esa salvación. La Biblia le llama la herencia de la redención. La Biblia le llama la herencia de la predestinación. Le llama somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Mire Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué cosa? Todas las cosas. Dice que Él va a transformar nuestro cuerpo un día a ser semejante al de Él. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué cosa? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la salvación en el punto futuro. Jesucristo pagó por nuestros pecados en el tiempo pasado. Y cuando usted cree en Jesucristo, usted puede decir, soy salvo, he sido salvo. Pablo lo repite muchas veces. Pero en el tiempo presente, Dios está santificándonos, está obrando en nosotros, está mejorándonos. Eso no implica, no es necesario para la salvación. O sea, lo que le estoy tratando de decir que en la salvación presente usted debe ocuparse de andar en buenas obras. Porque un día cuando el Señor se manifieste o cuando usted muera va a resucitar y tendrá entonces el cuerpo celestial, el fin de nuestra fe, la salvación. Estamos esperando todavía ese día. Así que vimos en este día, o terminamos, lo que es entendiendo la salvación bíblica, algo muy resumido. Vimos en primer lugar verdades que definen nuestra salvación, vimos términos que describen nuestra salvación y por último vimos tiempos que desarrolla nuestra salvación.